Hola, ¿cómo están? Amigas de Educación Especial hoy. Muy buenas noches, 5 de agosto de 2025. Y bueno, pues tenemos aquí la continuidad de nuestros programas de charlas. Esperemos se puedan ir conectando, vayan pasando la voz. Vamos a esperar unos minutos para que se vayan integrando a este espacio, donde hoy tenemos como invitado a nuestro querido amigo Mario Alberto Vidaña Martínez. ¿Cómo estás, Mario? Muy buena Hola, ¿qué noche. tal? No me he dado cuenta que ya estábamos en el aire, ahí andaba yo viendo algo, queriendo para compartir, ¿verdad? Este, la liga para que nos vieran, ¿no? Pues bienvenido, Mario. Muy buena noche. El día de hoy vamos a hablar un poco del desarrollo creativo, que es un elemento que poco se trabaja y se valora en la escuela y en otros espacios, porque no nada más es el educativo. Y sobre todo como un elemento detonante para el pensamiento crítico. Eso es lo que hoy vamos a tratar de compartir. Háblanos un poquito de esto del desarrollo creativo, ¿no? La importancia que tiene y lo poco que a veces se convierte en un recurso para poder potenciar hasta las habilidades de nuestras niñas y de nuestros niños. Sí, fíjate que me tocó ser maestro de CAS en ese entonces, aquellos 80, 90 que andábamos por allá, que andábamos en Chihuahua y pues que pensando en que eh, era importante el desarrollo de los chicos y la visión. En ese entonces el modelo que se usaba para trabajar con los chicos CAS era el modelo de Renzulli, el modelo triádico. Y en el modelo triádico la creatividad tenía un papel fundamental porque precisamente Renzulli, uno de los puntos medulares era la creatividad. Yo empecé a indagar bastante sobre el tema y me encontré a Saturnino de la Torre, entre otros autores, ¿verdad? Y cuando me encuentro a Saturnino de la Torre, veo una gama de cosas increíbles y porque incluso le llaman el padre de la creatividad. Y empiezo yo a trabajar con la creatividad, pues con el modelo triádico, el modelo de Taylor, y bueno, un sinfín de estrategias que centraban toda su estrategia en la creatividad. Y es cuando entonces para mí le da sentido toda mi práctica, porque empiezo en mi práctica cotidiana como maestro de CAS y luego ya como maestro de apoyo a desarrollarme desde la visión, desde de la creatividad. Y yo me considero precisamente un maestro que desarrolla la creatividad, pero me autodesarrollo también en este sentido con la creatividad. Y en ese sentido, pues bueno, empiezo a explorar más, pasan los años y me vuelvo a encontrar con esto, ahora con el pensamiento crítico, y le damos una visión distinta porque ahora lo puedo visualizar desde las metodologías sociocríticas, es decir, como un bien común, como que la creatividad ahora se convierte en un bien común, no solo desde las metodologías, sino desde la ley, porque los artículos de la Ley General de Educación, el 59 y el 60, hablan de la humanista, el punto de vista humanista, ¿verdad? Entonces, esta parte humanista a mí me llamó tanto la atención porque habla precisamente del desarrollo de las posibilidades de las personas en cuanto al desarrollo y la capacidad creativa, a las cuestiones artísticas, a las cuestiones socioemocionales, porque me parecen fundamentales esos dos artículos y que muy poco se lleva a cabo en las escuelas, ¿no? Porque incluso el desarrollo socioemocional que había sido, no sé si recordarás, en el 2017, en este programa, era fundamental y había hasta horarios para poder trabajar con él. Se publicaron algunos libros que eran valiosos hasta donde se podía, pero también encontrábamos que los maestros no sabían qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, la ley sigue vigente, la ley sigue estando presente y el desarrollo humanista sigue siendo una parte fundamental del plan actual.
y que, pues, las metodologías sociocríticas son tan padres, tan abundantes, tan geniales, que no les hemos dado el peso que son. Y claro que son unas de las metodologías, porque ayer tú y yo hablamos de esto, de la diversidad metodológica y de la importancia que tiene. Y sí, el duda, pues bueno, es como intención, sería interesante ver, pero como una realidad en una escuela primaria, porque hay un USAER y todo, es una cosa muy difícil de lograr, ¿verdad? Pero lo que sí es fácil de lograr es aprender más de 20 metodologías. Yo siempre he pensado que un maestro tiene que saber más de 20 metodologías con nombre y apellido. Desde dónde viene, si del conductismo, si del constructivismo, todo, con nombre y apellido, ¿no? De dónde viene esa metodología y cómo la voy a utilizar y para quién la voy a trabajar. Porque un maestro que piensa que su salón es diverso, en esa diversidad tiene que pensar que no todos aprendemos igual. Y en ese no aprendizaje igualitario, pues bueno, lo que tenemos que hacer es plantear diferentes metodologías, diferentes usos de contenido. Y pues bueno, en ese sentido lo que quiero ir empujando yo a través de este taller, que bueno, todo lo que voy a hablar aquí es que se convirtió en un taller y se convirtió en una investigación-acción. Esas dos cosas, ¿no? Lo que les voy a proponer es eso. Fíjate, Mario, que yo ahorita me cuestionaba, y yo creo que sería importante cuestionarnos todos, porque al final los programas de estudios han venido ofreciendo en los últimos años la implementación de diversidad de metodologías. Sin embargo, algo ha ocurrido porque la reflexión sobre la práctica y también estos elementos de transformar la práctica no es un tema nuevo, es un tema que venimos arrastrando desde hace varios años. Cuando cambia el programa de estudios en el 2004 con preescolar y luego va transitando a secundaria 2006 y se consolida en 2011, ¿no? Ya ese programa venían trabajándose toda esta serie de propuestas metodológicas, incluso estaban las transversalidades en los proyectos, había proyectos. Sí, había proyectos. Estaban en la propuesta de 2009 y en el 2011, pues como no se implementaron, pues entonces los quitaron de esa propuesta. Y luego viene el 2017 con otros nuevos elementos, con también propuestas interesantes. Coincido, desarrollo socioemocional, también como un elemento primordial también para el trabajo en las aulas, donde también se incorpora el docente, y viene otro cambio, y no hemos terminado por amarrar esa transformación de la práctica. Y eso tiene que ver con esta parte de cómo desarrollamos y potenciamos entonces pues todas estas habilidades de los alumnos en las aulas. Sí, y en ese sentido nos hemos quedado siempre cortos los maestros porque, bueno, nos lanzan una bomba como el desarrollo, lo que es el pensamiento crítico, que se ha venido en muchos de los programas anteriores, pero que en realidad este pensamiento crítico no sabemos desde dónde verlo, desde dónde convertirlo en una metodología de enseñanza, desde dónde nace, desde dónde lo podemos ir revisando, desde dónde lo aterrizamos. Porque, por ejemplo, nosotros podemos pensar que el desarrollo crítico pues proviene de ciertos corrientes del procesamiento de la información. Sin embargo, la visión que ahorita se tiene desde el plan de estudio es desde otros puntos de vista también. Entonces, está por ahí el procesamiento de la información que habla de la metacognición y de este procesamiento que hace la persona y que explica muy bien quién es un chico con problemas de aprendizaje, quién es un chico con aptitudes sobresalientes, que explica muchas cosas de cómo procesa la información, cómo adquiere la información y los recursos y las habilidades que esto le genera, ¿no? Sin embargo, es una visión que nosotros tenemos, porque hay muchas formas de ver el pensamiento crítico, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que se busca, válgame Dios, ay, me estoy perdiendo.
Aquí lo que se busca es el desarrollo de la justicia social, la inclusión, el asumir la diversidad, el pensar en cuanto a las desigualdades, tener otro tipo de observancia desde la metodología. Entonces, pues en realidad lo que buscamos aquí es la resolución de problemas, cómo solucionamos entre todos los problemas que hay desde nuestras capacidades, ¿no? Y hablamos desde la educación básica, pero todas las educaciones que hay, ¿no? Las educaciones formales que existen. Y eso es complejo porque implicaría, pues bueno, que estamos invitando a la subversión, ¿no? Y esos son así como los miedos de todo. Entonces los nuevos planteamientos de la educación en México es que seamos subversivos y nos están metiendo ideologías de Venezuela y no sé qué, ¿no? Como en su caso fue Cuba y todos los demás países que han estado en esta posición, ¿no? Entonces, pues no, aquí la reflexión es que la verdad es que hemos sido vulnerados en nuestros derechos y simplemente mostrarles un camino distinto a los chicos, a los nombres, yo leyendo, ¿verdad? Y me pierdo, mostrarles otro camino a los chicos, a los adolescentes, a los jóvenes y también a los adultos que cómo nos cuesta trabajo expresar que no queremos eso o que sí queremos eso, ¿no? En cuanto a las injusticias que aparecen todos los días en el sistema educativo, en cómo se dan una clase, en cómo maltratan o cómo humillan al alumnado o cómo también a los mismos maestros han sido humillados y cómo se defienden de este tipo de cosas, ¿no? Lo que nos plantea las metodologías sociocríticas son eso, cómo exigir tu derecho y cómo ir a una igualdad, ¿no? Pues, híjole, bastante complejo el tema. Creo que hasta abordaría para otra charla también integrar esos elementos. Pero hoy vamos a hablar del desarrollo creativo. ¿Cómo poder hacerle, Mario? ¿Qué se puede trabajar? ¿Qué se puede ir haciendo para poder ir transformando no solo la práctica del docente, sino también que el alumno pueda desarrollar o fortalecer o mostrar, como querramos verlo, esas habilidades y esas potencialidades dentro del aula? Que eso sería lo rico también de ir trabajando, ¿no? Porque siempre el maestro, como aquí lo dice la maestra Giselle, que muy buena noche, también la maestra Luz María allá en Valenzuela, saludos. Un abrazo. Sí, un saludo para las dos. Y justo eso, ¿no? ¿Cómo hacer que el maestro deje de ser protagonista, ¿no? Porque a veces hasta pareciera peligroso para el maestro que el alumno piense, que el alumno confronte, que el alumno pregunte, que el alumno haga de otra forma como se la pido como maestro. O entonces, no se deja de lo que el maestro está haciendo con él. Así es, Mario. Pues entonces voy a proyectar aquí tu presentación y te dejo el uso de... Pues sí, lo primero que planteamos aquí, este es el libro de Saturnino de la Torre, de quien les hablaba, que yo lo encontré por ahí en el 90 y tantos, pero a mí me volvió a motivar, volver a hablar de él y construir pues todo lo que hemos construido hasta ahorita, que ha sido bastante interesante, ¿no? Un taller, pero también esta posibilidad de estar como tallereando y convirtiéndolo en un proceso investigativo del cual les iré hablando de aquí. Ahora, ¿la creatividad es un bien común? Pues claro que sí, la creatividad es un bien común. Sin embargo, también la creatividad puede ser utilizada para otros fines. Por ejemplo, una de las estrategias que precisamente así se llama, la creatividad es un bien común, la primera actividad del taller, de las 12 estrategias que yo diseñé para que ahorita les platico los propósitos y todo, esta primera actividad plantea que si es para el bien común, ¿cómo fue que permitimos y que la humanidad permitió crear una bomba atómica, por ejemplo? O esto que se maneja como una teoría, ¿no? El que hayan hecho el COVID-19, ¿no? Que se realizó de manera así en un laboratorio, ¿no? O todas estas bombas químicas, ¿no? Entonces, se habla un poco de eso y se habla un poco de
de lo que ha hecho la humanidad para hacer ciencia, para hacer un bien común, para algo que a todos nos ayude y que, por ejemplo, incluso hablamos de las patentes, ¿no? Porque no es lo mismo inventar algo que patentarlo. Y luego, pues, eso fue un bien común, sí, pero ¿para quién? ¿Quién se quedó con eso? ¿Por qué alguien que tuvo este desarrollo creativo, que logró hacer este invento, que logró concretar una serie de cosas, por qué no tiene la patente? ¿Qué sucedió? Y bueno, nosotros hemos visto tantísimas películas, tantísimas biografías de personas que tienen un desarrollo creativo. Desarrollo creativo es tener un montón de ideas sobre un montón de cosas y concretarlas, porque si no sería ideología, esa quizás sería la diferencia, sino que estas ideas se concreten en algo que va a solucionar un problema, ¿no? Entonces, esta sería la gran diferencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, en esta primera estrategia de las 12 que tenemos planteadas, pues se plantea esto. La creatividad es un bien común. Y luego también revisamos en ese mismo orden. Es un bien común y además aporta a los derechos humanos. Entonces, nosotros decimos que sí. Sin embargo, es el uso de la creatividad lo que le aporta o no. ¿Cómo se puede hacer el desarrollo creativo? Todo lo podemos desarrollar. La pregunta es sí, sin embargo, hay gente que tiene este potencial ya muy desarrollado por el ambiente que está, por los procesos cognitivos personales y todo su contexto, ¿no? Como bien lo sabemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, vamos a ir hablando para él hace este libro que les presentaba yo aquí, pues tiene investigación de muchos autores. Yo tomé esta que me pareció que muchas personas lo conocemos como fases del proceso creativo. ¿Quién puede ser creativo? Todos y todas. Todos tenemos una habilidad, un potencial que puede ser susceptible de desarrollarse. ¿Qué puede pasar? Pues que por alguna razón nuestros medios no nos permitan, o por ejemplo en el caso de las escuelas, ¿verdad? Que al contrario de desarrollarlo, dice Keith Robinson que lo matan, ¿verdad? Matan el desarrollo creativo. Los niños entre los 3 y los 6 años es un proceso que es muy natural y están construyendo cosas siempre y son súper creativos, y ya una vez que entran a la primaria, ya su proceso va aminorando, ¿no? Y eso está puesto en muchísimas investigaciones, más de las que yo quisiera, y que nos da mucha pena. Entonces, ¿para qué sirve la escuela? ¿No? Que esa es otra de las estrategias que tenemos ahí puestas, ¿no? Pero pues bueno, él dice, recordemos, la creatividad tiene que ver con ideas, el desarrollo creativo tiene que ver con ideas, muchas ideas, elegir las ideas que mejor nos permitan solucionar algo y poner en práctica ideas únicas, ideas que a lo mejor son tan simples y tan sencillas que sí solucionan eso. ¿Y qué pasa? Bueno, pues tenemos una problematización, entramos ahí en el clímax, vamos preparando. La preparación tiene que ver con informarnos sobre las cosas, indagar, hacer investigación. Y una vez que ya tenemos todo ahí, muchas personas piensan, e incluso estaba leyendo algo de muchas personas también, que dicen que en los mejores momentos así del insight, de la iluminación, es en la noche, 2, 3 de la mañana, que está el cerebro así en una situación, tiene hasta nombre ese momento. Es la mejor idea porque, sí, entonces yo sí uso el tema de levantarme y entrar a la computadora y hacer aquello, hacer anotaciones o hacer el proceso. Puedo hacer incluso algo bien rápido, lo que le había procrastinado desde hace mucho, en ese momento lo termino de hacer. Y bueno, lo preparo, lo incubo. Todo el momento de preparación e incubación tiene que ver con estar indagando, estar preparando nuestra mente para tener ideas novedosas, únicas y elaboradas, ¿no? Entonces, ya la iluminación, pues es cuando la idea está
ya puesta ahí, la desarrollas y entonces empiezas como un momento de, esta es la mejor idea, esta idea será la que mejor soluciona esto. Y bueno, la verificación es poner en práctica esa idea, ¿verdad? Entonces yo no me voy a meter mucho en este rollo porque bueno, está el libro ahí y hay mucha información sobre estas cosas. Pero algo que me encanta de Saturnino de la Torre es que habla de un proceso didáctico creativo, es decir, cómo le enseño al otro a ser creativo. Y es cuando me encontré en una comparación con todas las propuestas de las metodologías sociocríticas, que se parece un chorro, porque busca exactamente lo mismo. Incluso Saturnino de la Torre, en esta parte de problematizar, de lo que habla es de Paulo Freire y de cómo esta indagación, ya ven que él enseñó a leer a muchos adultos, eh, esta primera parte, lo primero que hacía era lo que él llamó indagación pedagógica, ¿verdad? Entonces, en esta parte de indagación, él problematizaba para que empezara a haber muchas ideas sobre el tema y que en ese sentido, la comunidad, porque él siempre hablaba de cuestiones comunitarias, fuera problematizándose y que esto les llamara la atención y era como un reto, buscar el reto. Y luego al clematizar, pues permitir que todas las ideas estuvieran ahí y fueran importantes y fueran valoradas y que les dieran a todos el permiso y crear un ambiente donde se pudiera generar ideas, ¿no? Entonces, y así, ya después de que ya habíamos propuesto problematizar, ya teníamos un clima de confianza y luego estimular al otro y poniéndoles así, ¿estás seguro que esto es aquí? ¿Estás seguro que aquí? Y a lo mejor las preguntas para hacerlos dudar y eso permitir estimular o darles otros caminos también y ponerles nuevas ideas en su camino también, ¿no? Y el estimar es ir reconociendo a las personas con las que estamos trabajando y sus capacidades, porque una vez que empezamos con estos procesos creativos, también nos damos a la tarea de ir viendo a quiénes estamos acompañando en este proceso a los que queremos ir desarrollando, ¿no? Entonces, finalmente, pues la parte de orientar es una forma también de ir evaluando y nos permite ir diciendo, llegó hasta aquí, a lo mejor yo puedo ayudarle a que vaya a otra parte, por otro camino. Y entonces es lo que el maestro, cuando quiere desarrollar creativamente al alumno, pues puede ir haciendo. Y esto se convierte en una metodología sociocrítica. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es precisamente pensar en el bien común, en que cada una de las ideas que estén puestas ahí, pues sean ideas que ayuden al otro, a los otros, a las comunidades, ¿verdad? A transformarse, porque precisamente eso es lo que busca. Y en realidad, si nos damos cuenta, es un ejercicio de investigación-acción, ¿no? Es un ejercicio donde nosotros intentamos revisar la realidad, pasarla por un filtro y transformar. ¿Qué es lo que busca exactamente? Pues todas las posiciones críticas. Entonces, en ese sentido, pues bueno, es más o menos es lo que hace, ¿no? Este texto a mí me encanta y les voy a pedir, no sé cuánta gente hay como 4, creo, ¿no? Exactamente. Hay pocas, pero estamos ahí esperando que ahí compartan y en la semana se va a ir llenando. La verdad es que te decía, voy a hacer ahí un comercial. Los recesos y las vacaciones no continuaba yo haciendo charlas, pero sí este receso dije, no, hay que continuarlas y se va haciendo el banco ahí de información para todas y todos. Entonces, yo creo que también no están como acostumbradas a que ahorita estemos con ello, pero seguramente en estos días estarán las vistas, ¿no? De los demás gente. Esta idea es del mismo Saturnino y dice, desarrollo mi propia creatividad
Entonces, esta idea a mí me encantó porque fíjate lo que dice, y bueno, tú ya me vas a comentar, ¿tú qué opinas de este texto? Porque a mí se me hace tan contundente. Dice, reconozco que crear desde la eticidad y la conciencia social no siempre lo hago, aunque siempre estoy haciendo algo mejor para que los cercanos a mí evolucionen. Y a mí eso me da hasta escalofríos. ¿Por qué? Porque nosotros no enseñamos desde la conciencia social, porque no enseñamos desde la eticidad. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo moral? Regularmente no hablamos tanto de eso. Eh, yo siento que no hablamos tanto de eso. Entonces, cuando yo quiero desarrollarme y desarrollar al otro, también tengo que pensar en lo que implica ayudar al otro a tener una conciencia social, una conciencia de comunidad, de lo que es ético. Y esa es la parte que a mí me parece que deberíamos estar haciendo los maestros en este día. Creo que hemos perdido esta idea de lo que es ético. Y es complejo, es muy complejo porque pues nosotros decimos o pensamos que, por ejemplo, un doctor siempre va a hacer las cosas éticas, pero en este momento no necesariamente. Nosotros sentimos que los maestros siempre van a hacer cosas éticas, pero en este momento no siempre. Ahora, también pensamos que nuestras autoridades sindicales o nuestras autoridades, bueno, que eran nuestras autoridades, siempre van a hacer cosas éticas y no necesariamente. Pero además, esto implica que si tú alzas la voz, te cuartan, te humillan e incluso te pueden negar los accesos a lugares, ¿no? Entonces imagínate esta parte tan compleja, porque tú le vas a enseñar al chavo lo importante que es ser ético y tener una conciencia social. Sin embargo, el mundo pareciera que le dice otra cosa. Y entonces pues entras en contradicción entre lo que la sociedad le está empujando a hacer y lo que tú como docente, cuando quieres tener una visión ética de la educación o de tu práctica, le estás fomentando, ¿no? ¿Cómo es la personalidad creadora? Bueno, pues hay muchas cosas que podemos decir de esta parte. Y ahora sí puse aquí mi acordeón porque luego digo cosas que no quiero decir. Pero la personalidad creadora regularmente está pensando en tener una conciencia social, en ayudar a otros, en crear cosas para la comunidad, crear para beneficios para los otros. Y la obra o producto como vestigio, eso se me hace tan complejo, porque algo que, por ejemplo, Mario Idaña puede crear, no dice todo de mí, no dice quién soy yo, no dice quién es Mario Idaña. Hay muchas cosas que no están ahí. Por ejemplo, si pensamos en la obra de Dalí, Dalí no era solo su obra, sino era un montón de cosas más que a muchos de nosotros no conocimos, aún y cuando hayan hecho un montón de biografías, ¿no? O sea, esta parte de generar creatividad, porque es un momento estás resolviendo algo que quieres hacer y es un momento, ¿no? Ese momento que te dio todo ese proceso de incubación, de preparación, de todo. Y pues sucedió ese momento, pero luego también vas evolucionando como persona o a veces te regresas, ¿verdad? O vas viéndote para otros momentos, ¿no? Entonces, eso me parece también genial. Por eso las obras de las personas, los productos de las personas son tan variadas, tan inestables, que pueden ser maravillosas, ¿no? Luego, la creación no da cuenta de lo que esconde una persona. Bueno, ya hablé un poco de eso. Las personas creadoras natas tienen mil ideas en casi todos los campos. Eso me encanta. Una persona que tiene ideas siempre está pensando, se enfrenta a algo, y yo así me pasa, por lo menos a mí, aunque muchas cosas no las llevo a cabo, pero siempre estoy pensando. Y sin embargo, casi siempre lo que ha pasado con estas personas es que alguien más se adjudica las ideas de esta persona. La persona que es creativa vive
socialmente a veces apartada, porque a él se le ocurren las ideas, pero otra persona las toma y las desarrolla y las asume como propias. Y eso duele mucho y cala mucho, pero sucede más seguido de lo que nosotros quisiéramos tener. Por ejemplo, en un USAEN, en una escuela, en los campos de ciencia. Eso sucede. Y eso ha sucedido también con los científicos que crean algo y luego el otro se queda con la patente, ¿no? Porque ha pasado un montón de cosas. Es común que el jefe de una persona creada, anda, pues ahí hablamos, ¿verdad? El creador puede vivir en la ambigüedad. Eso a mí se me quedó clarísimo de Saturnino de la Torre. A mí me encantó cuando habló y habla ampliamente de esto, porque, por ejemplo, yo no soy de uno, enseguida el uno sigue el dos, el paso tres, el paso cuatro. Yo puedo irme del cuatro sin problema y luego regresarme al uno y luego ya ni me acordaba que había tres, me voy al seis y sin problema. Yo no me pasa nada. Y yo sé que hay unas personas que son así, que enseguida el paso uno sigue el dos y luego el tres y luego el cuatro. Y esas personas, cuando tú te vas a otro paso, casi hiperventilan, ¿no? Y eso pasa exactamente con los niños. Cuando una maestra es paso uno, paso dos y paso tres, y un niño es paso uno, paso cuatro, paso siete, sin problema, o sea, se salta pasos, ¿no? Y aquí podemos hablar de la divergencia y de la cuadragencia, o cómo se llama. Bueno, reflexionemos. La persona creativa es aquella que sabe hallar algo nuevo en lo idéntico. Y nos explota en la cara eso, a ese texto de Saturnino. Y bueno, esto está en la página 119. Y esta persona habla del proceso de creación. Y dice, antes de la ideación se agolpan las ideas, como que se llenan, ¿verdad? Durante la ideación, nerviosismo y tensión. Después de la ideación, optimista, adrenalínico, relajado, concentrado. Y se parecen un poco a las primeras partes, sin embargo, aquí habla de algo que tiene que ver con las cuestiones emocionales, porque algo que pasa con alguien que hace creaciones, alguien que tiene su desarrollo creativo muy, muy alto, tiene que tener mucha resiliencia, porque emocionalmente te agotas de estar creando cosas. Entonces tiene que haber mucha resiliencia y muchos elementos. Debe ser muy tenaz, debe ser con mucha tranquilidad, volver a intentarlo, volver a intentarlo, volver a intentarlo hasta que esto funcione, para no cansarse, ¿no? Y esto creo que es importante enseñárselo también a los chicos, ¿no? Y bueno, pues llegamos al proceso de la investigación. Acción, yo tenía dos premisas: si era posible detectar alumnado sobresaliente a través de esto, y y si esto también podía funcionar como una estrategia desde la metodología sociocrítica del plan de estudios. Y sí, ambas cosas, a través de la experiencia que tuvimos, las puedo decir sin problema que sí lo logramos, ¿verdad? Entonces, ambas, tanto como detectar alumnos sobresalientes, y ni siquiera puse qué tipo, porque nos dimos, había sobresalientes socioafectivos, un artístico, un psicomotriz, porque a través de las estrategias que yo estoy planteando, podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? La creatividad está casi en todo lo que hacemos, es un proceso transversal en nuestra vida, entonces lo podemos utilizar en todo. Oye, cuando quieras interrumpirme, Alfonso. Y bueno, les voy a platicar un poco de estas estrategias que nosotros planteamos. Aquí son 12, 13 por ahí, pero yo voy a platicarles un poco de estas 5, ¿no? Más o menos. Creo que ya ampliamente les platiqué, es el desarrollo creativo un bien común, y luego
pues bueno, esa ya la platiqué un poco. Y luego la segunda, ¿qué pasaría si desaparecieran las escuelas? Me traigo el modelo de Taylor aquí a este proceso, tal y como Taylor lo explicaba, y tal y como Taylor hacía la referencia, también yo lo trabajo. Y buscamos la forma de que el niño vaya haciendo proyectos mucho más ambiciosos. Bueno, ¿qué pasaría si desaparecieron las escuelas? Y tú irle poniendo más trabas, ¿no? Porque al principio los chicos, trabajamos con quinto y sexto, lo que notamos es que estaban acostumbrados así como volteaban a ver al maestro, a ver si el maestro les quería dar la respuesta, así como, y luego ya ellos fueron viendo que en realidad yo estaba esperando respuestas de todas, y yo insistía, y entonces vivimos este proceso de, hay que pensar en ideas fuera de lo común, ideas que a nadie se le vayan a ocurrir, ideas más locas, a ver, piensen más, ahora sí, cierren sus ojos, y bueno, así todo el proceso para que ellos fueran incubando, para que fueran pensando en muchas ideas, para que se sintieran bien así, ay, qué padre tener ideas, porque simplemente la pregunta te invita a que tú pienses en cosas, ¿verdad? Y entonces yo no los dejaba contestar y empezaban a levantar la mano, pero dije, no, si los dejo en este momento no van a tener ideas. Y luego ya les decía, yo no vayan a salir con esto ni con esto, las ideas así clásicas, ¿no? Y entonces, cara, y entonces empezaban a bajar la mano, ¿no? Y luego ya los volvía a empujar. Pero piensen bien, piensen en qué pasaría en este ámbito y en este ámbito y en este ámbito y así. Y luego les puse una escuela del futuro y bueno, no. Entonces, pues buscar la forma de que esa estrategia se convierta en algo que ellos tuvieran que reflexionar, porque al final de la estrategia, la última actividad era crear la escuela del futuro. Entonces, pues qué maravilla, ¿no? Y luego, pues bueno, así. Luego venimos a tratar de ir, como las metodologías sociocríticas, criticar todo lo que nos pueda estar atando a cosas, ¿no? Y con el mayor respeto que yo puedo hacer, creo que lo hemos hecho con mucho respeto todas estas estrategias, porque esta que sigue, atenta, ¿verdad? Contra incluso pues los chavos, los maestros y todo, porque tiene que ver con Dios, ¿verdad? Entonces, la siguiente es esta, ¿y Dios existe? Entonces, hay una estrategia, sentamos a 8 niños nada más en un círculo, los que ellos quieran, y luego sentamos otro círculo alrededor, porque hacemos un poco de filosofía. Y entonces empezamos a ver, yo no quiero que me digan si ustedes creen o no creen que existe, es desde dónde creen en Dios. Entonces, pues bueno, les ayudamos a buscar en teléfonos y buscamos planteamientos filosóficos que puedan ser acordes a cada quien, y luego ya empiezan ellos un poco a hablar. Le dije, denme un argumento de por qué Dios existe, un argumento nada más. Entonces se genera una idea muy interesante, y entonces aquí en esta estrategia, y bueno, casi ya desde el principio hacemos una diferenciación. ¿Qué diferencia hay entre una opinión y un hecho? Y esas dos cosas a los chavos siempre a ver, ¿tú me estás dando tu opinión o es un hecho? Si es un hecho, ¿cómo, desde dónde estás argumentando esto? ¿Desde dónde lo estás argumentando? Si es tu opinión, ¿desde dónde lo argumentas? Y sí diferencia un poco qué es cada cosa. Y esta estrategia es compleja, es muy compleja. Sin embargo, para el momento que sea, no es la secuencia que yo uso. Esta es casi de las últimas que trabajamos, cuando ya hemos trabajado algunas más, ¿tá? Y bueno, enseguida trabajamos de cuánto le queda de vida al agua en donde vives, ¿no? Entonces, trabajamos una estrategia previa, cuáles son los usos del agua, en donde vives, tú para qué la usas, dónde más la usas y todo. Entonces, a veces nos quedamos cortos, no se imaginan que hay muchísimas cosas en donde se usa el agua, ¿verdad? Como en las maquiladoras un montón para generar electricidad. Bueno, entonces
no todos sabemos cuánta vida le queda, entonces tratamos aquí de invitar a un experto que nos hable un poco del agua, y es bien interesante porque surgen un montón de preguntas que no habíamos pensado. Y luego, esta 5 es bien interesante porque desde antes ya venimos planteando problemáticas. La problemática que se generó en esta escuela donde estábamos nosotros trabajando fue que había mucha violencia. Incluso cerca de allí hay lugares donde venden marihuana, cocaína y todo. Aquí le llamamos en Chihuahua picaderos. Entonces, pues era un ambiente muy complejo, muy complejo. Entonces, hablaban los chicos de quinto y sexto de situaciones muy, muy álgidas en cuanto a la violencia. Y entonces empezamos desde los primeros pasos, empezamos a pensar que al final, pues, esta es la última estrategia, realicemos un proyecto para apoyar a resolver un problema comunitario, ¿no? Entonces, ahí se concreta, digamos, que la estrategia de crítica que está planteada para quinto y sexto, en la parte de lenguajes, ¿no? Y bueno, empezamos a concretarla y hicimos un proyecto que no se pudo llevar a cabo, ¿verdad? Porque yo nada más trabajé 5 sesiones y el maestro una sesión. Entonces yo trabajé las sesiones y los maestros trabajaron una sesión más. Y entonces, bueno, pues hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta, duda o reclamo en lo que cambia todo, porque si yo no creo. No, vamos bien, Mario. Nada más, yo creo que ahorita vas a ir a cómo ir potenciando estas reflexiones, ¿no? Y cómo direccionarlas hacia que ellos compartan y viertan esas ideas. Sí, nada más es que batallo yo con estas cosas. No sé si ya se ve la otra. Ahí está. ¿Sí ya se ve? Sí, sí, ya. Sí, ya está, bueno, Mario. Es la que tuvimos la oportunidad, no la quería poner, pero ya no alcancé a cambiarla porque trae un error ortográfico de mucha vergüenza. Pero bueno, ustedes, bueno, no me voy a saltear esta hoja. Todo esto ya lo revisamos, pero quería ponerles esto porque yo en la conferencia que tuvimos la oportunidad de tener ahí en Querétaro les puse eso. Y hubo una maestra que se enojó mucho, pero mucho conmigo, como si yo estuviera tratando de desaparecer la educación especial. Y yo les decía, ¿qué pasaría si desapareciera la educación especial, positivas o negativas? Si yo volvía, ¿verdad?, a las cuestiones negativas, entonces la educación especial tendría que desaparecer. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver, denme argumentos. Y entonces casi todos los argumentos caían a la cuenta de que eran cuestiones negativas. Y entonces yo les dije, entonces, ¿dónde vamos a buscar cosas positivas para sostener la educación especial, no? Porque, bueno, hablaron mucho los maestros de apoyo, lo difícil que es, de los directores, de los supervisores, que ahorita se ha generado, por lo menos, no hay ninguna credibilidad en el trabajo que realizan, o muy poca. Y pues había gente de todo el mundo. Había gente de ¿dónde, Alfonso, había? De Colombia, de Guatemala, y viven en Salvador, Costa Rica, Belice, estaba gente de Belice. Entonces decías, wow. Y pues la gente de todos los estados de muchos estados de la República, ¿verdad? Entonces, pues decías tú, wow, qué interesante ver que se parecen mucho las situaciones en los distintos países y que estamos pasando por una crisis en la educación especial y que habría que reconocer, que habría que replantear con la educación especial, ¿no? Y bueno, ahí vuelvo a platicar un poco de los procesos metodológicos, y este ejercicio a mí me gustó mucho porque hablas precisamente de la justicia social, de la conciencia social,
Y entonces les planteaba, sí, porque estaba cerca, pues este festejo de la comunidad LGBT donde son visibles, ¿no? Entonces, yo les decía que quién valía más por las dificultades que tienen, ¿no? Para visibilizar incluso a los niños, ¿no? Y entonces, pues hubo bastante debate sobre esto y pareciera muy simple, sin embargo, hubo bastante debate. Y bueno, pues ya esto ya también ya lo trabajamos. ¿Cómo vamos potenciando y cómo nos enseñan? Bueno, hay varios, estas 14 estas 14 estrategias tienen estrategias simultáneas o actividades que nos invitan a estar creando siempre. Y bueno, aquí vamos a hacer el ejercicio, como tú eres el único que estás aquí, pues vas a hacerlo, ¿verdad, Alfonso? Entonces termina la comparación con semejanzas ingeniosas, pero con sentido. El árbol es como, número 1, un paraguas del campo, un pulpo arraigado en la tierra. ¿Y qué más, Alfonso? ¿Qué se te ocurre? Me imaginé la imagen de un rayo, cómo se distribuye. Un rayo, ¿qué? Cuando cae a la tierra. Cuando cae a la tierra. Me rodearía siempre la isla al mar, la tierra a la atmósfera. ¿Qué más? Y bueno, tú ahorita estás pensando en muchas ideas, pero además, ahorita tu pensamiento no es divergente, porque tú ahorita estás pensando en otras cosas. Entonces no estás concentrado en ser más divergente, tener más ideas y ya. Pero esto pasa con los niños. Imagínate un grupo pensando en esto. Y si vas haciendo este tipo de actividades cotidianamente, donde los vas enfrentando a situaciones y bueno, pues estas son iconográficas, ¿verdad? Un poco sobre texto, pero hay otras formas de ir empujando procesos creativos sobre ideas y sobre cuestiones ya de salvar cosas y de ir haciendo otras cosas, pero que las vas combinando con las estrategias que las 12 estrategias que ya están pensadas para el taller. ¿Qué pasaría si cada ardilla se convirtiera en un dinosaurio? ¿Qué pasaría, Alfonso? Y bueno, pues el qué pasaría si, pues nos ayuda un chorro a generar un montón de ideas. Si se te ocurre ahí, las sueltas. Ay, perdón, se trabó mi micrófono. Pues ya se hubieran reproducido un montón. En Nueva York, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo esto? No, aquí en Ciudad de México ya hay mucha ardilla. ¿A poco? Sí, hay mucha ardilla ya. Hasta aquí en las colonias hay, entonces imagínate, por eso ahorita decía, ya estaría invadido todos lados. Por lo menos Sí. aquí en Ciudad de México. Sabemos que el parque importante de Nueva York está lleno de ardillas, ¿verdad? Y bueno, todo esto que hemos generado y muchas actividades, muchas más, que vamos utilizando para ir, utilizamos todo, ¿verdad? Hasta hay una actividad que se llama cómo contar historias con el cuerpo, ¿no? Entonces, utilizamos todos los recursos, todos los recursos. Entonces, aquí la pregunta que hace Mafalda, dice, el bien común y la justicia social, ¿en qué nos convierte? Y entonces, pues pensamos que nosotros, cuando tenemos un desarrollo creativo y que ya decidimos irnos por estas partes del bien común, pues
seguramente nos convierte en buenos ciudadanos, o por lo menos en gente consciente del otro, de que yo soy importante y me valoro, pero también el otro desde su diversidad. Y eso es bien complejo de hacer, porque entender al otro y a la otra desde lo que es y legitimarlo cuesta mucho trabajo. No es un planteamiento sencillo. La verdad no es nada fácil. No es nada fácil hablar del otro desde la otredad o desde todo lo que nosotros quisiéramos que pasara, ¿verdad? La educación especial, pues yo duré 36 años ahí y no vi solidificado ninguna idea. Una escuela que otra que medio quería. Sin embargo, había escuelas que me tocó estar que tenían 30 años con una USAER o 20, me fui exagerado. Y esa escuela nunca fue incluyente en todos los 30 años. ¿Qué hicimos por esa escuela? Pues absolutamente nada. ¿Y qué pasaría con el director y el supervisor de esa escuela? Pues absolutamente nada tampoco, ¿no? Y entonces a mí como que luego yo empiezo a hablar de estas cosas y generan como, pues, incomodidad. Pero esa es la realidad ahorita. La educación especial está en un momento de Pero, crisis. pero yo creo que toda la educación, Mario, sí, a lo mejor ahorita ponemos el acento en la educación especial, pero también las escuelas que tanto quieren movilizarse, que tanto quieren hacer algo diferente, que tanto realmente atendemos esto que exponías ayer, si le regresas a la de Mafalda. Ay, ya me... Perdón, ¿no? En esa de Mafalda, o sea, realmente la escuela está para el bien común y la justicia. Ah, mírame. O sea, realmente generamos este tipo de ciudadanos. Pues ni siquiera sí, no lo Justicia, hemos pensado, y la ese bien verdad. recibimos y atendemos con actitudes positivas a la discapacidad o a toda esa diversidad, porque no es un papel único de educación especial. Entonces, No, ¿cómo cambias el chip? Porque no tiene que ver con la educación especial, tiene que ver con ese sentido de bien común y de justicia social, ¿no? Y que si bien, ¿no?, ya la educación especial, bueno, pues también aporta, pero creo que también hay desde lo que le toca a cada persona. Ya no me voy a la escuela, a cada persona. sí, bueno, yo hablaba desde la alteridad, ¿no? Que en realidad la educación especial fue creada para hacer justicia social en las escuelas, porque se estaban vulnerando los derechos del otro, pero a veces vamos y los vulneramos un poco más, ¿no? Entonces, solo en ese sentido, pero tienes mucha razón en que la responsabilidad no solo es de la educación especial, sino la educación en general. Y se me ha olvidado, creo que no lo pasé. No lo pasé y es como un poco hablar de lo que enfatiza o de algunos principios que tienen las metodologías sociocríticas. Y bueno, pues me voy a dar la tarea de leerlo tal y como, porque me parece importante que no sé si ustedes lo alcancen a leer, yo apenas lo alcanzo a leer. Se promueve un aprendizaje basado en la práctica y la experiencia, donde los estudiantes aprenden haciendo y resolviendo problemas reales. Entonces es desde los talleres, desde la praxis, desde haciendo las cosas, desde vivenciándolas, ¿no? Se busca conectar el conocimiento escolar con la realidad social, contextualizándolo, y ahora le llaman territorio, algo así, ¿no? Los temas y los problemas de estudio. Se enfatiza la importancia de la reflexión crítica sobre la realidad social, cuestionando las estructuras de poder y las desigualdades. Promueven la reflexión crítica sobre la realidad social, la participación activa de los estudiantes y la búsqueda de soluciones a problemas sociales. Las metodologías sociocríticas buscan una educación más inclusiva, pertinente y significativa, que prepare a los estudiantes para participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, es decir, transformar, que es en realidad lo que buscan las metodologías sociocríticas. Buscar las problemáticas sociales y transformarlas.
Entonces, pues en ese sentido, creo que el desarrollo creativo aporta bastante, porque las estrategias son bastante interesantes, son estrategias muy divertidas y que te permiten hacer reflexiones profundas, ¿no? Y donde pues utilizas todos los recursos porque es en forma de taller, es decir, los chicos están haciendo cosas, ¿no? Entonces, pues creo que eso pues vale la pena, ¿no? Y bueno, a mí nada más me faltaría compartirles algo que creo que en lo personal a mí a ver si no sé, lo estamos viendo, si lo estamos viendo. Ah, Ahí sí, está. ok. Okay. Bueno, entonces voy a dejar de hablar para escucharlo. Director de PROAS y estamos con el profesor Iván Otero. Queremos comentar un poco sobre tus conclusiones hasta el día de hoy sobre el taller de desarrollo creativo. ¿Qué te ha parecido hasta el momento? Estamos en la mitad del proyecto. Bueno, ya pasamos la mitad del proyecto, ya estamos un poquito más avanzados. Ha sido muy revelador ver la situación, las reacciones de los niños, las problemáticas que luego ellos exponen, sus ideas, y ser partícipes en una observación de cómo ellos van creando esas ideas. En un inicio era algo común hacer una pregunta y ver cómo el niño formulaba su respuesta, o esperar más bien a que la respondiera. No era tanto una observación del proceso, sino uno decía, está pensando, pero después de un poco de teoría que recibimos, después de algunas directrices en cuanto a observación, pues ya vemos que no es lo mismo generar cualquier idea o estar pensando a estar creando. Entonces, eso fue algo importante, me pareció. De las estrategias, ¿cuál te ha parecido la más impactante hasta el momento para ti de manera personal? En cuanto a las 6 estrategias que hemos tenido. Así. Pues primero la confrontación de ideas, de preguntar, de cuestionar, argumentalo, por qué, cómo, el solicitarles a ellos que vayan más allá, que no se queden en una primera respuesta, en una respuesta simple, que simplemente lo primero que se les vino a la mente, no, sino en que ellos digan, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué di esa respuesta? Y qué argumentos tengo para sostenerla. Muy bien. ¿Qué crees qué impacto tendría si tú vivieras este tipo de estrategias diariamente en tu grupo? Pues fortalecería mucho lo que es el pensamiento crítico. Definitivamente es algo que abonaría directamente al pensamiento crítico. Los niños no se quedarían simplemente recordando las cosas, sino sería un preguntarme de dónde viene, para qué me sirve, cómo lo voy a utilizar, y eso creo que impactaría mucho en su educación. ¿Qué acompañamiento requieres para que esto sea una realidad? Pues realmente nada más la simple capacitación que tuvimos, que no fue tan simple, pero que es algo que está a la vista de todos, pero no le prestamos atención. Es algo que podemos nosotros tomar en cuenta para nuestras planeaciones, el cuestionar, el solicitar que los niños vayan un poco más allá. ¿Qué opinas de la intervención del facilitador? ¿Qué te pareció que pudieras tú tomar como herramienta y qué cosas le harías una observación al facilitador? Bueno, pues primero que nada las observaciones pues se fueron dando durante las convenciones que teníamos, las conferencias que teníamos. Y algunas importantes pues fueron el uso del espacio, la capacidad de
física de las sillas, de lo que teníamos, porque eran grupos numerosos, y la cantidad de, pues ahora sí que vaya que lo que más importaba era obtener respuestas de los niños, pero al tener un grupo tan numeroso, pues no daba el tiempo suficiente para hacerlo. Entonces, me pareció importante una dinámica que tuvimos en donde se centró en ciertos alumnos, que fue llamado un grupo núcleo, en donde ellos eran los que realmente estaban más enfocados en participar. Si hubiéramos hecho esta actividad en todas las actividades, desarrollado de esta manera las actividades, quizás hubiera sido un poquito más productivo, porque los niños que realmente quisieran participar o que ellos mismos se hubieran seleccionado para estar en ese grupo núcleo y hubiéramos podido tener pues yo creo un poco más de participaciones relevantes y los demás hubieran a lo mejor deseado estar en ese grupo para posteriores clases. ¿Calificarías las estrategias de intensas? Es decir, que los niños en realidad, aunque algunos no participaban, sí invirtieron mucha energía en poder resolver. Sí, claro que sí. Las actividades fueron relajadas, pero era para como armonía, era parte de la armonía, era parte del ambiente, de que se generara un ambiente de aprendizaje. Pero si estaban forzados a tomar, a pensar, aunque no participaron, ellos lo intentaban, ellos tenían su mente ocupada en la pregunta. Ok. Y bueno, tengo otros videos, pero creo que habla bastante de lo que se hizo, de lo que se logró y de la transformación que tuvieron estos dos maestros, estos tres, porque participó también la USAER que estuvo ahí, y también participó activamente la supervisora de esa zona. Y creo que todos nos fuimos transformados, porque yo nunca había puesto en práctica esas 12 con niños, pues siempre habían sido maestros adultos. Entonces, con niños fue realmente impresionante. Y todo lo que yo pensé que iba a pasar, pues pasó, pero sí me sorprendió, más allá de lo que yo esperaba, ¿no? Entonces, pues fue muy valioso, ¿no? El haber piloteado. Fueron solo 6. Me imagino que las 12 hubieran quedado bastante interesantes, ¿verdad? Pero sí, también un grupo pues más pequeño, ¿verdad? De entre 20 y 30, porque eran 50 niños, ¿no? Entonces, a lo mejor un grupo más reducidos. Y yo como conclusión de toda esta plática, yo insisto en la importancia que tiene el desarrollo creativo y para todos, pero en especial para los chicos sobresalientes, porque también buscamos estarlos detectando de alguna forma. Y yo en esta búsqueda de ofrecerles al maestro algo interesante, una forma de enriquecimiento que sea acorde a lo que él tiene que hacer y que pueda utilizarlo desde sus recursos, pues me parece interesante que pueda utilizar estas estrategias y que las pueda vivenciar y pueda tener esta capacitación. Las capacitaciones fueron bien padres, porque era ese mismo día que íbamos a trabajar y entonces empezábamos a platicar qué era el desarrollo creativo y qué es para ustedes. Y así era así como 15, 20 minutos antes de empezar, y luego la otra estrategia y otros 20 minutos antes de empezar, y luego hacíamos una evaluación de la estrategia y ya les regresaba yo cosas y todo. Y pues todo eso está documentado, y la verdad es que me pareció que una vez que podamos esta documentación transformarla en algo, va a ser bastante interesante, ¿verdad? Porque bueno, sí cuesta, ¿cómo se dice? Trabajar con toda la información. Y pues bueno, no sé. ¿Sí? No, pues bastante interesante, Mario. Yo me quedo con estos elementos de lo que tiene que hacer, o lo que tiene que desaprender un maestro para el desarrollo del pensamiento creativo, o de la creatividad, o el desarrollo creativo, puesto que si no somos flexibles tampoco como docentes
¿no? De que hay diversas formas de ver el mundo, y que no nada más es la visión que tengo yo, sino que también los demás en esa otra edad también transforman, también ven el mundo desde su óptica. Eso va a ser complejo. Y pensaba también en que tenemos que ser arriesgados, ¿no? En cuanto a desarrollar el potencial de las y los alumnos. No tenemos, o sea, tenemos que entender que no somos los dueños del conocimiento, y que además sí nos tocaría en esta, fíjate que en este uso de la autonomía profesional, de poder potenciar a los alumnos, de poder darles la batuta a ellos, ¿no? Y te digo que al final no es algo nuevo. Sí, a lo mejor las ideas tienen otro sentido, vienen desde otra epistemología. Sin embargo, el objetivo ha estado siempre en el desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos, ¿no? Y justo no nos enfrentamos a esto que tú dices. Yo creo que uno de las posibles limitantes es la exigencia del cumplimiento de un currículum. Y lo vemos ahora, o sea, aun cuando también nos dijeron que regionalizado y que nosotros contextualizamos y todo eso, las autoridades siguen pidiendo que se cumplan los contenidos que vienen ahí en el programa sintético ahora. O sea, yo creo que también esa otra parte del cumplimiento de eso nos ha limitado como docentes. Y hoy, cuando tenemos esa libertad, en esa autonomía profesional, no hemos sabido ejercerla. Esa es otra, ¿no? Sí, la verdad es que... ¿Cuánto nos peleamos porque los libros de texto ahora venían con proyectos y ya no vienen con la clase 1, clase 2, clase 3, clase 4? Porque eso le ha generado también mucho rollo al maestro, ¿no? Decíamos, en el programa 2009 venían unos proyectos bastante interesantes que eran transversales. No supimos usarlos y mejor los quitaban. Entonces, ¿dónde está la raíz de esta situación? ¿Dónde está? Está en la exigencia del currículum, está en la rigidez de pensamiento del docente, está en esta situación academicista y de materias, ¿o dónde? ¿Dónde, Mario? Sí, hay mucho. Investigando un poquito, ¿no? De este tema, exactamente de lo que te dices, hay, pues claro, muchas razones, ¿no? Pero las comparaciones que hacían con muchas profesiones es que, por ejemplo, nosotros siempre estamos esperando que alguien nos diga cómo hacer las cosas. O sea, ese es un punto medular, porque en otras profesiones tienen la posibilidad de pagarse por ellos mismos capacitaciones de alta gama, por ejemplo, hablando de un doctor, de un cirujano, de un ¿verdad? Y cuando tú comparas los sueldos, ¿verdad? Pues también, sin embargo, hay maestros que ganan muy bien, muy bien. Hay otros maestros que tienen plazas iniciales, hay otros maestros, por ejemplo, tenemos supervisores que ganan un dineral y no se van a querer jubilar nunca, pero que ya no están haciendo absolutamente nada, que son nada más un lastre para la educación básica. Sin embargo, en estas investigaciones lo que nosotros encontramos es que incluso maestros muy jóvenes no son capaces de pagar 5 pesos para capacitarse sobre algo específico que requiere. Entonces, en ese sentido, a mí sí me parece que luego es muy complejo el que el maestro esté capacitado, porque sobre estas cosas pues no hay otra cosa más que leer, capacitarte, aprender nuevas metodologías. Yo te digo, un maestro que no conoce más de 20 metodologías es un maestro muy corto para enseñar, que no tiene grandes habilidades, pero he conocido maestros geniales, maestros desde preescolar, primaria y secundaria, que yo voy y aprendo a sus clases, de veras, que sus metodologías son tan espectaculares que a mí me daba vergüenza cuando yo entraba a un grupo a hacer el famoso modelaje, ¿no? Entonces, la verdad es que sí he tenido la oportunidad de conocer grandes maestros de educación básica que han sido un ejemplo para mí. Entonces, tenemos esta gama de maestros,
Pero tampoco estos maestros que no enseñan bien o que no tienen la intención de hacerlo bien, no sucede nada con ellos. No hay quien se haga responsable, es decir, porque ahí la responsabilidad sería del director y del supervisor o del jefe de sector. Sin embargo, nada más los cambian de escuela. Y así como tú mencionabas, tú haces sí, una mención. Puede ser mucho el director, puede ser el subdirector, digo, el supervisor, pero algo sucede y bueno, yo creo que esta charla es una invitación al ser más flexible. Hablaba también Mario de la resiliencia. Sí, hay muchas necesidades que tenemos como sistema educativo, pero tenemos que trabajar con lo que hay, y lo que hay son los alumnos. Los alumnos tienen experiencias. En algún momento yo lo decía con algunos maestros, creo que el mayor laboratorio que tienes es el propio niño. Exacto. Su cuerpo, todos sus sentidos, es el mejor laboratorio que tienes para que aprenda. Y los recursos, pues no necesitas un recurso, hablábamos ayer justo, ¿no? De las tecnologías, no, a veces con una piedra, una hoja, algo que está ahí en tu entorno, es un detonante para que el niño haga algo diferente, para que el alumno piense, para que el alumno transforme, para que el alumno cree, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay mucho que reflexionar, Mario, coincido, ¿no? Sí hay que ser resilientes y tampoco quiero que se escuche como una situación de chaleganismo del maestro, no, tampoco creo que tenemos que romantizar con eso, pero sí hay una deuda pendiente que tenemos para el desarrollo del pensamiento crítico con los alumnos, desde donde lo querramos ver. Exactamente. Desde nuestras experiencias, desde nuestro hacer, desde lo que hemos hecho o no hecho. Yo creo que hay una deuda que está ahí y sí, coincido, algo tenemos que hacer para poder modificar. Y el primero que tiene que modificarse es el maestro, el primero que tiene que transformarse. Este es mi granito de arena, de este ciclo. Sí, a mí me encanta trabajar filosofía para niños y es grato ver cómo los niños transforman su pensamiento. El problema es cuando a los colegas no les gusta, porque entonces ahora los cuestionan, ahora los confrontan. Cuando yo hago esta estrategia, incluso yo los aviso a los papás, hago una junta con los padres y les digo, en algún momento sus hijos los van a cuestionar. Entonces estamos trabajando tal y tal, para que no se vean sorprendidos y también aporten. Pero bueno, Mario, pues muchas gracias, ¿no? Por el tiempo, por el espacio, y pues ahí seguiremos haciendo más charlas por acá. Muchas gracias, maestra Giselle. Gracias, tenemos ahí pendiente con ella algo de TEA, hacer una secuencia de trabajo. Por ahí también teníamos con la maestra Luz María Payán también, que nos ha acompañado también por aquí. Pero bueno, ahí veremos cómo vamos a ir trabajando los pendientes y pues más charlas en este espacio de educación especial que llevamos hoy la 210, nada más. ¡Wow! Déjame, doy un comercial. Sí, adelante. Está disponible el taller para quien quiera llevarlo allá a sus comunidades, a sus lugares de trabajo. Está disponible para trabajarse en donde ustedes gusten, tanto de manera virtual como de manera presencial. Y estamos esperando solicitudes. Entonces, pues ahí está. Y pues, platicarles que precisamente con Giselle, con Barbarita y con otras personas estamos tratando de ir diseñando un congreso de doble excepcionalidad, que pareciera ser que ahora está sucediendo que muchos chicos con trastorno del espectro, trastorno de déficit de atención, discapacidades y todo esto también tiene aptitud sobresaliente o alta capacidad, como le dicen en algunas partes. Entonces hay que hablar del tema, hay que afrontarlo de cara y hay que buscar estrategias para ayudar. Y está basado en puras estrategias, este congreso. Y pues bueno, ojalá y una vez que nos pongamos, nos asistan todos. Perfecto, pues muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todos. Pasen la voz, compartan la charla. La verdad es que es muy interesante lo que hoy Mario nos comparte. Y bueno, seguramente en estos días se irá
se irá visualizando para más personas. Y pues nos vemos la siguiente semana. Tendremos por acá más novedades. Seguimos con las charlas. Hoy la 210, Educación Especial Hoy, y su servidor Alfonso Millán con Mario Alberto Vidaña Martínez, que trabajamos hoy el desarrollo creativo como detonante del pensamiento crítico. Muy buena noche, Mario, no te desconectes. Magis Moreno, muchas gracias. Connie Brown, también un saludo. Ana Claudia, Jessica Arriaga, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Y pues pásenla bien, cuídense y nos vemos la siguiente semana.